¿Cómo está mi gente? Aquí estamos en un nuevo formato de su programa Reconéctate. Yo soy Nonia Antesana y el día de hoy estamos con nuestro querido y bien ponderado doctor Darío Rebollo Tapia, que es nuestro médico psiquiatra de cabecera. Darío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noé? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Qué lindo tenerte aquí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las convulsiones sociales. ¿Estás listo? Tenemos otra convulsión social. ¿Estamos listos? Porque octubre suele ser un mes muy caótico aquí en Bolivia y hoy en día como que la convulsión está alrededor de todo el mundo. Entonces queremos hablar con Darío para ver qué consejo nos puede dar para poder llevar estas convulsiones. Bueno, vamos a hablar de las convulsiones. Entonces, desde este aspecto, vamos a dividirlas en dos posiciones, ¿ok? Ya, La primera vamos a hablar qué hacer cuando una convulsión social está cerca de mi casa, ya, papá se cuenta como que tal. Ya, ¿ok? Y la segunda es qué vamos a hacer si por X o Z razón decidimos ir a una manifestación y ver qué hacer en esas situaciones. ¿Ok? Porque tenemos que saber qué hacer en ambas situaciones y saber cómo poder enfrentar la situación que está pasando en ese momento. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hablar del tema en ya. casa, porque eso es lo más importante. Muy pocos van a querer salir, yo creo. En casa, el primer punto importante que tienes que hacer es mantener la calma. Pero es un poco difícil. Es muy caótico, es demasiado estresante ese momento. Entonces, estás en estado de alerta constante. ¿Cómo puedes mantener la calma en un estado de alerta constante? En primera medida, lo primero que tienes que hacer es, como no puedes salir, trata de distraerte en casa. ¿Ok? Trata de hacer actividades que a vos te parezcan placenteras, actividades en las cuales puedas desviar tu foco de atención del problema a una situación, en la Ya, cual te sea gratificante. sí, Esos siguientes, esos son puntos un poco más adelante. Antes de esto, hay que hablar un poquito más sobre el tema de mantener la calma. Entonces, primero es tratar de poder redirigir tu atención hacia alguna actividad que te sea placentera para la cual ya dejes de preocuparte tanto del momento. De esa manera va a bajar mucho la ansiedad y al bajar la ansiedad tú ya vas a poder pensar. ¿m? y analizar mejor la situación y poder ver qué hacer. ¿Ok? En segundo punto es el tema de siempre trata de mantenerte activo. Trata de buscar alguna actividad en casa que te haga liberar adrenalina. Estar de acuerdo, ejercicio, correr alrededor de una mesa. Claro, porque cuando estamos en situaciones estresantes, nuestro cuerpo identifica esa situación estresante como un miedo o una amenaza en la cual corre riesgo y como tiene que protegerse a esa situación, el cuerpo ya de manera indirecta empieza a liberar todas estas sustancias que son muy excitatorias, que te mantienen alerta para poder enfrentar la situación. Entonces, es como que si no logras botar todo, Sacar. sacar, se va a quedar ahí, o sea, es como que te quedas ahí con la adrenalina sin haberla. Ya, pero hay gente que ante un estado de estrés nomás se queda quietita, así como que se hace chiquito. ¿Cómo nos empuja? Esos son ya estados mucho más avanzados de estrés, o Ya, sea, estamos viviendo en un momento de convulsión social. Ya, estamos estresados, nos hemos hecho chiquitos una bolita. ¿Cómo descargamos eso? bueno, primero tendrías que empezar a enfocarte en el pensamiento, entonces dejar de pensar en las cosas catastróficas que va a llevar la situación. Sí, es bien. Por Ya, eso, para poder reaccionar en esos momentos, tienes que prepararte. ya, para eso se prepárate. Claro. Y Muchas para veces, evitar llegar a esa situación en la cual estás petrificado, es bueno que hagas todo lo anterior. ya, Porque al hacer todo lo anterior, tú ya estás aprendiendo a manejar estas situaciones de estrés. Porque cuando ya te petrificas es porque ya te has acumulado muchísimas cosas a lo largo de la situación. Entonces es como que no has resuelto nada y si no resuelves nada, te abrumas con tantas cosas que no sabes qué hacer. ¿Ya? Moverse. Y otro punto importante siempre es el que doy, que es un poco difícil, pero hay que hacerlo, eso es el dormir bien. solamente atento de que se podía meter a la casa si se han quemado las gomitas Sí, fuera de es mi cierto. casa, entonces éramos todo el mundo alerta, todo el barrio estaba alerta.
obviamente las vamos a querer dormir y aún así no han podido. ¿Cómo dormimos bien en un estado así? Ya hemos hecho ejercicio, ya estamos tratando de mantener la calma. Un tip, por favor. Ok, cuando haces todo esto, ya indirectamente tus niveles de ansiedad van bajando, ¿ok? Entonces ya es más llevadero en la noche para poder descansar, ¿ok? Porque cuando no descansas en la noche es porque sigues con el tema de la adrenalina en el cuerpo, estás todavía exaltado, estás... Entonces si ya logras canalizar eso, ya está bien. Momentos antes de dormir, una hora y media antes, por lo menos, trata de hacer alguna actividad gratificante. No sé, si te gusta leer, lees, si te gusta ver una peli, ves una peli, series, cosas que puedan, cosas que puedas lograr redirigir tu atención. Y cuando ya estés a punto de dormir, siempre tienes que tener la luz apagada, por lo menos media hora antes, tienes que apagar cualquier aparato electrónico, o sea, evita ver tele o cosas así que te mantengan alerta. Y cuando llegues a dormir, este sí es una buena clave, es un poco complicado, pero tienes que tener una imagen subjetiva en el cerebro de vacío o nada. Es lo que siempre ando diciendo. Entonces, sí, lo hemos hablado, Mm, está en nuestro Por, lugar. Pero a ver, explica para la gente que te está viendo qué es este pensamiento subjetivo de la nada. les voy a poner un ejemplo en el mío. O sea, en el mío siempre tengo una pantalla negra en mi cerebro. O sea, es como que eso identifico que se está apagando. Y una vez que Ya. estoy con eso, empiezo a contar mis respiraciones y así el cerebro poco a poco se va apagando, 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 apagando y ya luego puedes dormir sin ningún problema. Entonces, También puedes contar ovejitas, ya. porque al mismo tiempo estás contando tu respiración ¿Cierto? y en la otra cuentas ovejitas, o sea, pero o sea, no es que tengas que imaginarte si una ovejita, esta ovejita aquí, esta tratando aquí, esta ovejita aquí. No, pues ahí estás utilizando tu cerebro, ¿me entiendes? O Ya. sea, tiene que ser algo bien, un poco monótono que se vaya apagando. Está En- tranquilo. Hacer ejercicio, dormir bien. y esa es la mejor manera de esos tips para poder mantener la calma en situaciones de convulsión social. ¿Mm? Ya. Ahora, yo como buena rebelde voy y quiero ir a la manera. Más adelante aún tenemos que hablar de algunos otros puntos importantes. Creo que ya. Después del segundo punto, también para mantener la calma, es tienes que saber qué está pasando afuera. Entonces, tienes que informarte. Pero eso de la información, tienes que hacerlo muy inteligentemente. ¿Por qué? Porque si agarras y te empiezas a informar de todo, en todo momento y en cualquier circunstancia o cualquier momento, entonces ya va a venir otra vez el bichito de la preocupación. Verificar. Pero eso tienes que hacerlo, o sea, en un tema bien, o sea, organizado. O sea, ponte, yo me voy a informar de 8 a 10 de la mañana, te pongo un ejemplo. Ya. O en la tarde, de 2 a 3, o de 5 a 6 de la tarde. Pero una vez que pasa ese tiempo, te olvidas. Alguien no está consumiendo información relativa. Claro, porque no tienes que estar, o sea, de verdad puedes ver un poquito, digamos, pero no es que tengas que estar todo el rato así pendiente de qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, porque ahí otra vez entra el bichito de la La ansiedad. preocupación. Ya. Bueno, si estás con familiares puedes dividirte, digamos, o sea, yo veo de una hora a tal hora, otro veo de otra hora o algo así, pero o alguna situación muy grave que se avisen o llamen, pero o sea, hay que aprender a ponerle freno a estas situaciones. Ok. Entonces, ¿tú aconsejarías que esas personas vean las noticias o mejor que no lo hagan? No, claro que tienen que ver, pero como digo, con inteligencia, porque ¿cuál es el el peor bichito de la es el no saber qué va a suceder? Claro, o sea, la incertidumbre es lo que va a hacerte crear. Películas Claro, musicales o que sea, van si estás leyendo las noticias y ves que hay una manifestación y tú vives en Calacoto y la manifestación está en el Prado, no te vas a preocupar. Bueno, pero entonces pues si está en Calacoto y eres dramático, bueno, igual tienes que saberlo porque tienes que aprender a decir, ok, la manifestación está aquí, está a la vuelta de mi casa, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo solucionar el problema? O sea, más incertidumbre y ansiedad trae la incertidumbre. Entonces,
por eso informarte con inteligencia. Ya, ok. Next. ¿Ok? Luego, algunas cosas. Si la marcha está cerca de tu casa, hay que tomar algunas medidas generales en la casa, precaución. Uno es, trata de apagar todo, que no haya como que no haya nada. Apaga la luz, apaga cualquier aparato que pueda explotar, como no sé, las llaves de gas. Entonces, o si tienes una garrafa, ocúltala en un lugar donde nadie pueda acceder fácilmente. Entonces, por eso primero apaga la luz, trata de tapear un poquito las ventanas para evitar de que si lanzan algo, el vidrio entre a la casa y lastime a alguien. No te movilices mucho, trata de dar la sensación de que no hay nadie en la casa, no hagas ruido, no hagas bulla, porque cualquiera de esas cosas vas a ocasionar de que la gente diga, ay, ahí, o nos quiere y van a entrar, ¿no? Ya. Este, saber escoger la información y informarte inteligentemente. Resguardar tu hogar de cualquier cosa que pueda llegar a que te pase alguna cosa. ¿Qué más? Luego, ¿qué pasa si están entrando a la casa? Eso. ¿Ok? Entonces, por eso cuando estás ahí tienes que armar un plan en caso de que entren a la casa. Primero lo importante, no hay nada más importante que tu vida. Bien, doctor. ¿Ok? Cualquier cosa material que se la roben, la puedes comprar con el tiempo. Entonces, tienes que buscar un cuarto o un lugar que no tenga obviamente muchas cosas donde tú te puedas encerrar. ¿Ya? En caso de que ellas, sí, en caso de que estén en la puerta, o sea, estoy hablando, están ahí en la puerta de tu casa queriendo entrar. Entonces, tú agarras, te entras al baño, lo cierras con llave y que hagan lo que quieran en el resto de la casa. Ya. ¿Ya? Igual, hay que ver algunos planes, porque no siempre hay situaciones que te obligan a tener que salir de la casa. Ujú. Entonces, siempre tienes que planear la situación, o sea, ver, me puedo ir por un lado A, puedo irme por un lado B. Por eso también es bueno que te informes, digamos, vas a saber qué vías están abiertas. ¿Ya? Entonces, siempre evita salir, Ya. Evitamos salir. Ok. evita salir y busca, si es que necesitas salir, ve un plan. Siempre tienes que avisar a tus familiares dónde vas a ir. Claro, porque, y siempre ten documentos, obviamente, Ya. porque, bueno, hay que saber, por si acaso, ¿ya? Y otra cosa bien importante es siempre mantente informado, o sea, con llamadas o comunicación con tus familiares o vecinos, ¿m? Cosa y- Para avisar cualquier cosa o qué está sucediendo. Necesitamos poder tener información, bueno, adquirir información de manera inteligente, poder proteger nuestro lugar, nuestro hogar, apagando las luces, quitando garrafas o cualquier producto incendiario que pueda peligrar nuestra vida. Encerrarnos en caso que quieran entrar en un lugar seguro, la vida es primero, y esto último es también tener rutas de escape adecuadas, obviamente eso con la información, y mantener una comunicación con nuestros familiares, amigos y o vecinos para que podamos pedir ayuda o Ahora, algo que es bien difícil, pero es muy importante, es siempre evita la agresión, porque ya, no se despide. sé que es difícil, o sea, bueno, obviamente si están entrando y están golpeando a tu familia, vas a tener que reaccionar. Se entiende. Eso es, obviamente, se entiende, pero lo que quiero tratar de decir es de que, claro, porque la mejor manera de poder calmar una situación tan agresiva y todo, es evitando generar más agresión. Claro, encuentro lo que normalmente reacciona. ¿Ya? Ya, perfecto. Y esa es la mejor manera en la cual se puede tratar de apaciguar todo y que todo vaya marche mejor. ¿Ok? Entonces, básicamente son esos puntos. Hay un punto que me estaba olvidando, que es el tema de, bueno, siempre tienes que tener alguna reserva de alimentos y medicamentos. O sea, bueno, las convulsiones sociales normalmente no duran mucho tiempo, durarán 1, 2 días, 3, una semana, a lo peor. Entonces, siempre trata de tener
comida resguardada para por lo menos una semana, Una reserva estratégica. sí, 1 o 2 semanas, porque no va a haber casos donde un mes, 2 meses, no estamos viendo como antes. Y de medicamentos siempre tienes que tener cosas bien básicas, como para, normalmente en estos problemas, más que eso, lo que más sucede en estos lugares son las lesiones. Temas, por ejemplo, se me rompe el vidrio, luego te cortas, o algún golpe, todo. Siempre trata de tener algunas gasitas, algodón, vendas de gasa, alguno para las heridas cortopunzantes como alcohol yodado, yodo povidona o oxígeno, todas esas Ah, cosas. ya. Ya puedes tener también ayudado un poquito de algunos medicamentos para que sirven para el tema de las lesiones. Entre estos está el amoxicilina ácido clavulánico o algunas que sirven para curar las heridas por si es que se infectan, pero lo mejor es siempre andar en curación. Y siempre algún antibiótico para alguna gripe, pero normalmente estas convulsiones siempre duran una semana, en el peor de los casos serán 2 semanas. Entonces, básicamente es todo esto lo que se tiene que hacer en casa. Claro, pues hay que hablar, que también tiene su lado de intensidad, que les gusta el caos. Bueno, cuando estás en una convulsión social y ahí en la misma manifestación, entonces lo primero que tienes que hacer, como siempre, es informarte bien. Ante todo. Ante todo, siempre la información. Mientras más sepas, vas a saber mejor qué hacer. ¿Ya? Entonces, cuando estás manifestando, estás en una manifestación, tienes que empezar luego a ver rutas de escape. Ahí sí tienes que ver rutas de escape. Ya. O sea, ver si la policía viene por aquí o lanzan el gas lacrimógeno por aquí, por dónde puedo escaparme y dónde puedo ir. ¿Ya? Luego, la vestimenta es importante. No vas a ir, pues tienes que ir en calidad de manifestación, no vas a ir con tu jean y tu zapato, ya. Un buen tenis, buzo De combate. y una perera de combate. Ya. No Dependiendo de te. la situación, yo siempre soy partidario de, siempre tienes que protegerte de la cabeza, siempre tienes que llevar un casco, porque los golpes de cabeza son los peores. Y en esos casos se lanzan piedras, agarran un palo y andan golpeando. Gas lacrimógeno, batazos. Entonces, siempre hay que ser un poco precavidos y tienes que tratar de usar casco, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo más común que pasa en estas situaciones? Es lo que liberan el gas lacrimógeno, ¿no ve? Entonces, siempre es bueno que tengas como una bufanda, una bandana para cubrirte la cara y unas gafas. También es bueno que no te reconozcan, ¿ya? Para que no Además no te fichan los de inteligencia de la policía. se estén usando como carne de cañón. Segundo, ver rutas de escape. Tercero, vestirse para el combate. Ya. Informa a tus papás o a tus familiares dónde estás yendo. Sé que no les gusta, pero Seamos francos, no se hace eso. bueno, hay que hacerlo porque, Se haga. claro, o sea, bueno, sé que es situación bien difícil, pero los papás al final o los familiares tendrían que comprender de que el familiar o el hijo, Eh, Ejerciendo nuestro libre albedrío. ¿m? Entonces siempre tienes que informar, Ya. ¿ya? Termino la manifestación. Pero Ahora hay algunas claves que se utilizan para el tema del gas. En una esta sí funciona, bueno, si tienes agua y está justo activándose el gas lacrimógeno, echarle agua. Se apaga, porque como está tan caliente, el agua hace que se apague y se va. Otro es el tema el humo, también hace de que no entre mucho el gas hacia o sea, como que lo esparce, hace que evite el humo de cigarro. eh, aquí sí ayuda mucho el tema de fumar entonces. Aquí sí. Otro también es el tema del bicarbonato.
No, si estás yendo a una manifestación, la estás planeando. Ya. ¿Cómo usamos el bicarbonato? La mojas en tu bufanda y la pones. Perfecto. Mm. El vinagre, El vinagre también funciona. comprobado. Me has hecho recordar las manifestaciones de la UNSA. Sí, realmente uno ahí agarra cuerpo para eso. Sí, pero bueno. Y bueno, lo más importante de los otros son los datos generales. Uno es mantén siempre la calma y siempre trata de obrar en calidad de paz. O sea, no trates de responder con agresividad, porque si respondes con agresividad, Esto crece más, todo el mundo se va. se hace un tema de que escalona y si escalona ya. Ya. Sí, básicamente serían esos los pasos a seguir. Y no quiere ni ser parte de las manifestaciones, siquiera como que olvidarse de eso. ¿O cómo puede hacer el salto? No, pues no puedes olvidarte. O sea, no puedes hacer el salto. O sea, es como que hay una convulsión y yo voy a estar sin hacer nada, ¿me entiendes? O sea, lastimosamente si te tocó vivir la convulsión, la tienes que Enfrentar. enfrentar, porque si no la enfrentas, eso es lo que te va a generar más ansiedad y más problemas en tu diario vivir. Entonces, si te tocó vivir eso, lo tienes que enfrentar. Y enfréntalo con madurez, inteligencia. Y estas cosas, estos pasos, más van a hacer que te ayuden a mantener la calma que en caos en esa situación. Pues. Entonces, Darío, para toda la gente que esté viviendo convulsiones y quiera, necesita un psiquiatra ese ratito para hacer una terapia o algo para que lo calme. ¿Cómo te ubicas? Bueno, mi nombre es Darío Robollo Tapia y me pueden buscar en mi número de teléfono que es el 777-000-35. Más 591-777-000-35. Darío Rebollo Tapia, nuestro médico psiquiatra, cómo sobrellevar y enfrentar una convulsión y mantenernos vivos y en paz. Muchas gracias, Darío, y nosotros vamos a ver en otro episodio aquí en Reconnect. Ok, muchas gracias, nos vemos muchachos, cuídense.